Luciana Ríos tenía 14 años. Le gustaban las flores secas, los cuadernos con tapas ilustradas y acompañar a su madre en la cocina mientras escuchaban la radio local. Era una adolescente reservada, de sonrisa tímida, que mantenía sus notas altas y soñaba con estudiar enfermería para ayudar a personas mayores. Su rutina era sencilla y predecible, pero un día simplemente no regresó a casa. No hubo señales, ni llamadas, ni rastros, solo un silencio pesado y el paso lento de las horas. Hoy te contaremos la historia de Luciana, un caso que aún sacude a San Tomás. Quédate con nosotros hasta el final. La tarde comenzaba a inclinarse sobre los tejados de San Tomás, cuando Estela acomodó el bastidor de costura junto a la puerta principal. La brisa era leve y los sonidos del barrio aún eran familiares. Pasos, risas de niños, una radio vieja resonando a lo lejos. Luciana había salido como siempre, a las 12:30 en punto, con el uniforme escolar impecable y una mochila de cuero marrón al hombro. Antes de salir, había dejado sobre la mesa un dibujo a medio terminar y prometido a su madre que esa noche ayudaría a preparar tamales. Estela la vio alejarse calle abajo con ese andar rápido y decidido que la caracterizaba. No había apuro, solo costumbre. Su hija caminaba 15 minutos hasta la secundaria Benito Juárez, cruzando 3 calles principales y saludando siempre al panadero que le regalaba conchas los viernes. Era una rutina tan precisa que los vecinos, sin mirar el reloj, sabían que Luciana estaba pasando cuando escuchaban el chirrido de sus zapatos sobre la banqueta. En casa, Ramón, su padre, salía del trabajo a las 6:30. Trabajaba como asistente administrativo en el ayuntamiento y todos los días llegaba a casa con los mismos gestos. Dejaba las llaves en el gancho, se quitaba los zapatos en la entrada y preguntaba cómo le había ido a su hija. Ese viernes, al volver, encontró a Estela en la puerta con los brazos cruzados y los ojos inquietos. Luciana no había vuelto. Estela no sonaba alarmada, pero sí contrariada. No era habitual. Pensó en la posibilidad de que se hubiese quedado conversando con su amiga Ángela después de clase, o que hubiera ido a comprar dulces en la tiendita de la esquina. Aún así, su instinto le decía otra cosa. Esperaron 15 minutos más. Estela se asomó a la esquina una vez, luego otra, y después volvió al interior de la casa como si le faltara el aire. Ramón se puso la camisa sin terminar de abotonar, tomó las llaves y salieron juntos. Buscaron primero en los lugares lógicos. La casa de Ángela, que negaba haberla visto después de las clases. La panadería, donde el dueño dijo que ese día no pasó. La plaza donde a veces leía en las bancas bajo el jacarandá. Nadie sabía nada. La noche caía sobre San Tomás, y con ella una sensación de vacío comenzaba a llenar los espacios donde antes solo había rutina. La silla de costura seguía en la entrada, pero ahora parecía una presencia inquietante. Esa fue la primera noche sin Luciana. La primera sin la risa en el pasillo, sin su mochila sobre la silla, sin sus preguntas a la hora de la cena. Y también fue la noche en que, por primera vez, Estela sintió que el mundo podía ser cruel, incluso en un lugar donde todos se conocían. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. A las 7:30 de la noche, Ramón y Estela ya habían recorrido el barrio completo. Habían hablado con cada vecino, tocado puertas que no tocaban desde hacía años, interrogado a vendedores, alumnos, ancianas que barrían sus veredas. Nadie había visto a Luciana, nadie tenía idea de qué había pasado después de que saliera de la escuela. Fue entonces cuando pensaron en la comisaría, no porque creyeran que algo grave había ocurrido, sino porque no quedaba nada más por hacer. Llegaron poco antes de las 9, aún con la ropa del día,
el sudor pegado al cuerpo y las manos temblorosas. El agente de guardia los recibió con amabilidad, aunque con ese tono neutro que usan quienes ya han visto muchas cosas. Anotó los datos, hizo preguntas básicas. ¿Cómo iba vestida? ¿Qué llevaba consigo? ¿Si había discutido con alguien últimamente? Ramón negó con la cabeza una y otra vez. Estela hablaba con voz baja, midiendo cada palabra como si temiera equivocarse y alejar más a su hija con cada respuesta. La ficha fue registrada. El nombre de Luciana Ríos quedó escrito en tinta azul en el libro de desaparecidos. En ese momento se volvió oficial. Esa noche no durmieron. Estela se sentó junto a la ventana con una cobija sobre los hombros, sin mover la vista del portón. Ramón caminaba por la casa sin rumbo fijo, deteniéndose frente al cuarto de Luciana como si esperara escuchar su voz al otro lado. La mañana siguiente trajo consigo rumores. San Tomás, aunque modesta, era una ciudad despierta. En cuestión de horas, la noticia se propagó. Los estudiantes comentaban en los pasillos de la escuela. Los locutores de la radio local mencionaban el caso con tono grave. El retrato de Luciana, tomado meses antes durante una ceremonia escolar, comenzó a circular. Ese retrato mostraba a una niña de cabello oscuro, sonrisa discreta y mirada curiosa. Fue impreso en decenas de copias y colgado en mercados, paradas de autobús, consultorios y vidrieras de tiendas. A las 11 de la mañana, más de 50 personas ya se habían unido a las primeras brigadas de búsqueda. Gente que no conocía a la familia, vecinos de otras colonias, maestros, jóvenes con mochilas al hombro. Todos querían ayudar. Buscaron en baldíos, a la orilla del río, detrás del campo deportivo. Nadie hablaba en voz alta. Era como si el pueblo entero entendiera que el silencio era parte del respeto. Pero a pesar de los esfuerzos, la primera jornada terminó sin ninguna pista. Luciana no estaba, y lo más inquietante era que tampoco había señales de que algo hubiera pasado. Ni gritos, ni objetos perdidos, ni testigos. Solo una ausencia que crecía con el paso de las horas. Quédate con nosotros hasta el final para conocer los detalles más desconcertantes de este caso. Lo que ocurrió años después dejó a toda la ciudad sin aliento. Las autoridades locales no tardaron en actuar. El caso no era común y la ausencia total de pistas lo volvía aún más inquietante. El comandante Julián Herrera, a cargo de la estación municipal, conocía a la familia Ríos desde hacía años. Sabía que Luciana no era el tipo de chica que se alejaba sin decir nada. Ordenó que se confirmara su presencia en la secundaria Benito Juárez aquel día. Varios docentes confirmaron que Luciana había asistido a todas sus clases. Participó activamente en la lección de matemáticas. Hizo una pregunta sobre historia colonial durante la clase de cívica y compartió su lonche con una compañera durante el recreo. Nadie notó algo extraño. Según una profesora, Luciana mencionó que estaba emocionada por una visita escolar al museo regional que se llevaría a cabo la semana siguiente. Era un evento sencillo, pero importante para ella. No mostraba señales de ansiedad ni comportamientos fuera de lo común. Todo parecía indicar que su jornada escolar había sido tan normal como cualquiera. El último testimonio confirmado provino de un hombre llamado Leandro Vargas, dueño de un pequeño taller mecánico ubicado a solo 5 cuadras de la casa de los Ríos. Afirmó que la vio pasar frente a su negocio alrededor de las 17:45. La reconoció porque ella solía saludarlo con un gesto breve cuando volvía de clases. Ese día hizo lo mismo. Leandro no notó nada raro en su comportamiento. Caminaba sola, como siempre, con la mochila al hombro. Iba por la misma acera de costumbre, a paso firme, con la cabeza ligeramente agachada por el sol.
Lo que Leandro no sabía es que esa sería la última vez que alguien vería a Luciana. A tan solo 5 cuadras de casa, en una ruta que conocía mejor que nadie, se desvaneció. Los voluntarios ampliaron el área de búsqueda. Se formaron grupos organizados por calles, se trazaron rutas sobre mapas improvisados en cartulinas, revisaron casas abandonadas, canales de riego, almacenes viejos. Cada lugar fue inspeccionado con atención, pero sin éxito. Las autoridades instalaron una línea directa para recibir pistas. Cada llamada era revisada. Personas afirmaban haber visto a una joven parecida en otros pueblos, pero ninguna coincidía completamente. En pocos días, la frustración comenzó a hacerse presente. Ramón dejó de ir al trabajo. Estela, que hasta entonces mantenía la casa en orden, ya no preparaba la comida. El comedor se convirtió en una sala de espera, con tazas de café frío, notas escritas a mano, teléfonos con baterías agotadas. Luciana no solo había desaparecido, había dejado un hueco que nadie podía llenar, un vacío que se volvía más denso con cada día que pasaba. ¿Quieres saber qué ocurrió más de una década después? Lo que salió a la luz cambiaría todo lo que se creía sobre este caso. Quédate con nosotros. Las semanas comenzaron a acumularse como capas de polvo sobre los muebles de la casa. A pesar del movimiento inicial, de las caminatas, las entrevistas, los operativos y las búsquedas coordinadas, todo comenzaba a frenarse. La ciudad siguió con su ritmo, pero en el hogar de los Ríos, el tiempo se detuvo. El cuarto de Luciana quedó intacto. Estela lo mantenía ordenado como si en cualquier momento su hija pudiera regresar y volver a acostarse en esa cama que ya no se deshacía. Cada sábado cambiaba las sábanas, sacudía los libros, limpiaba la repisa donde Luciana colocaba sus figuras de papel. Sobre el escritorio permanecía abierto el mismo cuaderno de dibujo donde había dejado una flor inacabada. Ramón, que antes regresaba del ayuntamiento con los hombros relajados y alguna anécdota del día, ya no encontraba propósito en sus rutinas. Comenzó a viajar por los pueblos cercanos. Preguntaba en terminales de autobuses, mostraba la foto de su hija en mercados, cantinas, estaciones de policía. A veces volvía con noticias falsas, esperanzas rotas en forma de descripciones imprecisas o coincidencias de nombre. En la cocina, la radio que solía sonar cada mañana fue silenciada. Los días eran largos y vacíos, las noches frías y llenas de preguntas que nadie podía responder. El comedor, antes escenario de las cenas familiares, se transformó en una especie de centro de operaciones, lleno de papeles, anotaciones, carpetas y listas de lugares visitados. Durante un tiempo, hubo una llamada que llenó de expectativa a la familia. Un camionero dijo haber visto a una joven idéntica a Luciana pidiendo aventón rumbo a Villa González Ortega. La policía investigó. Se enviaron patrullas, se revisaron las estaciones y las fondas de paso. Al final, era otra persona, otra cara parecida, otro intento fallido. La esperanza comenzó a desgastarse, no de golpe, sino en pequeños detalles. En la mirada vacía de Estela cuando pasaba frente al colegio de Luciana, en los silencios de Ramón cuando alguien preguntaba cómo estaba, en las manos que ya no sabían si sostener una vela o cerrar el puño. Pero nunca abandonaron, nunca se permitieron dejar de buscar, porque el dolor, aunque sordo, mantenía viva la certeza de que su hija no se había ido por voluntad propia. El nombre de Luciana seguía siendo pronunciado en voz baja en las misas, en conversaciones entre vecinos, en reuniones escolares donde las autoridades aún recordaban su rostro. Y aunque los carteles se despegaban con el viento y el sol borraba la tinta, la ausencia seguía siendo una presencia constante. Si esta historia te conmueve, comparte este video con alguien más.
Tal vez entre todos podamos hacer que esta historia llegue a quien tenga una pieza clave. Pasaron los años y con ellos se desdibujaron algunas caras, se cerraron tiendas del barrio, se asfaltaron calles, pero en la Casa de los Ríos los calendarios seguían marcando el mismo día, el de la desaparición. Ramón ya no hablaba del tema en voz alta. Guardaba recortes de periódicos en una caja de zapatos que escondía detrás del ropero. Estela, por su parte, conservaba el mismo número de teléfono fijo con la esperanza de que algún día sonara y del otro lado se escuchara la voz que tanto ansiaban. Cada 15 de abril organizaban una misa, no como una ceremonia pública, sino como un gesto íntimo de resistencia. Asistían familiares, antiguos compañeros de clase de Luciana, algunos vecinos que aún recordaban. La mayoría llegaba en silencio, con rostros que hablaban más que cualquier palabra. San Tomás, aunque había crecido, nunca olvidó del todo. Los más jóvenes conocían la historia porque la habían oído en sus casas. Algunos la repetían como advertencia, otros como leyenda urbana. Había quienes juraban haber visto su rostro en sueños o creían que el taller mecánico donde fue vista por última vez estaba maldito. Pero para los Ríos no había nada de mítico, solo dolor, dudas y una vida suspendida. Los años 90 llegaron con nuevas modas, nuevas escuelas y nuevas familias mudándose al barrio. Para ellos, Luciana era solo un nombre que aparecía en una cruz pintada en una piedra junto a la plaza, una de tantas historias tristes del pueblo. En algún momento, Estela dejó de usar su máquina de coser. Estaba cubierta con una sábana blanca en el rincón del comedor. Ramón, que antes escribía cartas a periodistas y fiscales, comenzó a repetir los mismos argumentos, a enviar los mismos recortes. Se notaba el cansancio en sus gestos, en la forma en que se sentaba, en el modo en que respondía con monosílabos. Pero aún así, ningún cumpleaños pasó sin que prepararan un pastel, ninguna fecha importante sin encender una vela. Luciana seguía cumpliendo años en esa casa, aunque su cuerpo nunca volvió a cruzar la puerta. Hubo un intento de incluir su nombre en un memorial regional de personas desaparecidas. Ramón se opuso. Dijo que eso sería aceptar que ella no iba a regresar, que mientras no tuvieran pruebas, Luciana seguía siendo parte de su presente. Y así, la historia de la adolescente desaparecida dejó de ocupar titulares y se convirtió en una sombra más de San Tomás, una que se sentía en el aire fresco de las mañanas y en el crujido de la madera cada noche. Si aún estás con nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esta historia apenas empieza a revelar su lado más oscuro. En mayo de 1993, cuando nadie lo esperaba, ocurrió algo que volvió a sacudir a San Tomás. Un hombre llamado Octavio Murillo, vecino antiguo de la colonia Jardines del Sol y residente de la misma calle donde vivían los Ríos, se presentó en la comisaría local. Tenía el rostro pálido, el cabello completamente canoso y una mirada que evitaba el contacto directo. Octavio vivía solo desde la muerte de su esposa, ocurrida 2 años atrás. Sus hijos, ya adultos, se habían mudado al norte del país. Durante años, fue considerado un hombre reservado, de rutinas discretas. Barría la acera temprano, regaba sus plantas y saludaba con un leve movimiento de cabeza. Nadie imaginaba que, tras esa fachada, ocultaba una verdad que podía haber cambiado el rumbo de la historia desde el inicio. Lo que reveló fue detallado y concreto. Según su testimonio, el día en que Luciana desapareció, él estaba sentado en su porche como de costumbre, tomando café mientras leía el periódico. Vio a la adolescente pasar, saludándolo con la misma educación de siempre. Pero notó algo diferente. Un hombre caminaba tras ella, a unos 50 metros de distancia. No lo había visto antes en el barrio. El sujeto era alto, de complexión atlética, moreno, con el cabello ligeramente desordenado.
Vestía una camisa a cuadros azul con blanco y pantalones oscuros. Lo que más le llamó la atención a Octavio fue su comportamiento. No caminaba con normalidad. Se detenía detrás de postes de luz, simulaba mirar su reloj. Se escondía parcialmente detrás de autos estacionados. Claramente la seguía. Luciana no parecía notarlo. Caminaba con naturalidad, sin apresurar el paso ni mirar hacia atrás. Cuando llegó a la esquina de la calle Magnolia, a solo 2 cuadras de su casa, giró como siempre. Fue entonces cuando el hombre aceleró, dejó de esconderse y desapareció detrás de la misma esquina. Octavio no reaccionó, se quedó sentado, paralizado, procesando lo que acababa de presenciar. No hubo gritos, no hubo señales, solo ese gesto final, porque, según relató, antes de que el hombre girara la esquina, volvió el rostro hacia él. Sus miradas se cruzaron. El desconocido hizo un movimiento con la mano que Octavio nunca olvidó. Pasó el dedo índice por el cuello, como advirtiéndole en silencio que lo pensara bien antes de hablar. Esa fue la razón por la que cayó. Durante 13 años no dijo nada por miedo. Miedo por su esposa, por sus hijos pequeños, por sí mismo. Pero ahora solo, envejecido y consumido por la culpa, sentía que no podía morir guardando esa verdad. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer tu opinión sobre lo que guardó en silencio durante tantos años. La declaración de Octavio Murillo provocó un giro inesperado. El comandante Julián Herrera, que aún permanecía en el cargo, solicitó de inmediato la reapertura formal del expediente. No se trataba ya de una desaparición sin pistas. Ahora había un posible testigo, una descripción detallada y una última ubicación conocida. Un retrato hablado fue elaborado por un dibujante forense que viajó desde la capital del estado. Octavio colaboró con precisión, recordaba cada línea del rostro de aquel hombre, como si el miedo lo hubiese tatuado en su memoria. La imagen resultante mostraba un sujeto de unos 30 años, mandíbula cuadrada, cejas gruesas y mirada severa. La camisa a cuadros fue incluida como parte de la descripción general. La distribución de ese retrato fue inmediata. Se colocaron carteles en todas las delegaciones cercanas, estaciones de transporte y hospitales. La radio local volvió a hablar del caso después de años de silencio. Incluso un noticiero regional le dedicó unos minutos en su emisión nocturna. La policía comenzó a revisar archivos antiguos. Buscaron hombres que hubieran vivido en San Tomás o en sus alrededores en esa época, con características físicas similares. Se consultaron registros laborales, listas de personal escolar, datos de contratistas, reportes de vigilancia. Fue un trabajo minucioso y lento. Una pista en particular llamó la atención. En los archivos de la secundaria Benito Juárez apareció el nombre de un antiguo jardinero, Mauricio Delgado. Había trabajado allí durante 6 meses y abandonó el puesto sin previo aviso apenas una semana después de la desaparición de Luciana. Nadie lo volvió a ver. El nombre fue rastreado hasta una ciudad del interior de Jalisco. Allí vivía un hombre con ese mismo nombre y edad aproximada. Se trataba de un empleado de mantenimiento en un taller de carpintería. La policía viajó para interrogarlo. Mauricio fue interrogado durante horas. Negó tener cualquier relación con el caso. Dijo no recordar a Luciana, ni siquiera haber trabajado en una escuela en Zacatecas. Aseguró que había dejado su trabajo anterior porque tuvo que mudarse por razones familiares. Las autoridades no encontraron pruebas suficientes para inculparlo. No había registros de sus movimientos precisos en aquel año, ni testigos que lo vincularan directamente con el recorrido de Luciana. Sin evidencia física ni testimonio adicional, no podían detenerlo. Fue liberado. Sin embargo, esa línea de investigación dejó una marca profunda. Por primera vez en 13 años, la familia Ríos tuvo un rostro sobre el cual dirigir su angustia.
Aunque la incertidumbre continuaba, ahora existía la posibilidad de que el responsable hubiese estado siempre más cerca de lo que imaginaron. ¿Conoces un caso similar que también quedó sin resolver? Comparte tu historia en los comentarios. Tal vez, al hablar de ellos, evitemos más silencios que duran décadas. Después de que su testimonio se hiciera público, Octavio Murillo dejó de salir de casa. Las cortinas permanecían cerradas todo el día y su jardín, antes tan cuidado, empezó a llenarse de hojas secas. San Tomás, que había vivido durante años con la historia de Luciana como un rumor lejano, volvió a mirar hacia esa calle con una mezcla de sorpresa y sospecha. Algunos vecinos se acercaban con palabras de consuelo, otros con miradas duras y silencios que hablaban más que cualquier reproche. En las tiendas, en la plaza y en la parroquia, el tema volvió a ser central. ¿Por qué esperó tanto? ¿Qué habría pasado si hubiese hablado esa misma tarde? ¿Se habría podido evitar el final que todos temían? Octavio evitó responder esas preguntas, pero a quienes se atrevieron a tocar su puerta, les habló con serenidad y sin dramatismo. Dijo que el miedo no siempre grita, que a veces se esconde tan profundo que uno ni siquiera se da cuenta de que lo está obedeciendo. Recordó cómo, durante años, se despertaba a mitad de la noche al escuchar pasos en la banqueta, cómo cada sombra detrás del cristal le parecía la silueta de aquel hombre, cómo observaba a sus hijos jugar en el patio y temía que alguien los estuviera observando. Relató que su esposa, ya enferma, jamás supo lo que él había visto. La protegió con su silencio, pero a cambio cargó con el peso solo. Participó en las misas por Luciana, imprimió carteles, caminó junto a los voluntarios en las primeras semanas, todo mientras guardaba el secreto. Cuando sus hijos se fueron y su casa quedó en silencio, el recuerdo regresó con fuerza. Ya no tenía a quién proteger. Solo le quedaba enfrentar lo que había callado. Y aunque su confesión no trajo a Luciana de vuelta, sí encendió una nueva luz sobre el caso. La familia Ríos reaccionó con una mezcla de emociones difíciles de nombrar. Estela no quiso hablar públicamente al respecto. Ramón, en una entrevista breve con un periodista local, dijo que prefería no juzgar a nadie, que cada quien sabía lo que hacía con sus miedos. Pero lo cierto es que la comunidad nunca volvió a ver a Octavio con los mismos ojos. Para muchos, fue un hombre valiente que finalmente habló. Para otros, alguien que falló en el momento más importante. Y en medio de todo, la historia de Luciana volvió a ocupar las conversaciones. Ya no como un recuerdo lejano, sino como una herida abierta. Una historia aún sin final. ¿Qué opinas tú? ¿El silencio por miedo se justifica? Deja tu respuesta en los comentarios y cuéntanos tu perspectiva sobre este dilema que aún divide a todo un pueblo. Con la reapertura del caso y la difusión del retrato hablado, las esperanzas volvieron a encenderse, aunque con una llama mucho más tenue. El expediente de Luciana fue digitalizado e incorporado a un sistema estatal de investigación criminal. Los archivos polvorientos que por años descansaron en una gaveta, ahora estaban disponibles en una plataforma donde cualquier coincidencia podía generar una alerta. Aún así, los años pesaban. Muchos testigos habían fallecido o se habían mudado. Las casas donde se habían hecho búsquedas estaban ahora remodeladas, alquiladas por nuevas familias o demolidas. El barrio seguía en pie, pero con otro rostro. Ramón continuaba viviendo en San Tomás, solo, en una pequeña vivienda cercana al mercado. Después de la muerte de Estela en 2009, dejó la casa original. No pudo soportar más el eco de los pasos ausentes, ni las marcas en la pared donde Luciana medía su estatura cada cumpleaños. Conservó algunos objetos, la mochila marrón, una fotografía en blanco y negro tomada durante una ceremonia escolar y una pulsera tejida que su hija había hecho a mano poco antes de desaparecer. Esas piezas, pequeñas pero cargadas de memoria,
eran todo lo que le quedaba. Cada tanto, un nuevo agente se interesaba por el expediente. Revisaban todo de nuevo, llamaban a antiguos conocidos, analizaban listas de personas desaparecidas en otras regiones. Pero el resultado era siempre el mismo: falta de pruebas, ausencia de testigos nuevos, teorías sin confirmar. El nombre de Mauricio Delgado seguía presente como sospechoso potencial, pero nada lo vinculaba de forma definitiva. Las pruebas que habrían sido claves, huellas, fibras, rastros, ya no existían. Habían pasado más de 40 años. En la actualidad, una copia del retrato hablado aún permanece enmarcada en una pared del despacho de la comisaría, no como una prueba activa, sino como un recordatorio. La historia de Luciana Ríos no fue archivada, pero tampoco fue resuelta. En entrevistas recientes, Ramón ha dicho que no espera milagros, que ya no busca justicia, sino paz, que a veces solo quiere saber si su hija sufrió, si tuvo miedo, si alguien estuvo con ella en sus últimos minutos. Son preguntas simples, pero imposibles de responder. San Tomás ha cambiado, pero en cada escuela pública, los docentes aún advierten a los alumnos sobre el cuidado al volver a casa. En cada reunión vecinal, el nombre de Luciana aparece en algún momento. No como un mito, sino como un dolor real, un recordatorio de que la seguridad no es garantía y que a veces la tragedia se esconde en los lugares más cotidianos. Si llegaste hasta aquí, considera apoyar este canal. Historias como esta merecen ser contadas con respeto, y tu suscripción nos ayuda a que no caigan en el olvido. A pesar del paso del tiempo, la historia de Luciana Ríos sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre de la camisa a cuadros? ¿Por qué la seguía ese día? ¿Cómo sabía que podía actuar justo a unas cuadras de su casa en una calle tan conocida por ella? ¿La eligió al azar o ya la había observado antes? No hay respuestas claras, solo teorías. Algunas personas creen que fue víctima de un agresor de paso, alguien que viajó por la zona y desapareció sin dejar huellas. Otros piensan que era alguien del mismo pueblo, alguien que conocía la rutina de Luciana y supo exactamente cuándo interceptarla. También hay quienes creen que todo pudo haberse evitado si el miedo no hubiese silenciado una voz. Que si Octavio hubiese hablado aquella misma tarde, la policía habría rastreado la zona, interrogado a más vecinos, tal vez detenido al sospechoso, pero son solo hipótesis. Lo cierto es que nadie volvió a ver a Luciana. Nadie supo qué ocurrió después de que giró en la esquina de la calle Magnolia. Su desaparición quedó suspendida en ese instante, como si el tiempo se hubiera quebrado justo ahí. San Tomás, desde entonces, no volvió a ser el mismo. La comunidad aprendió a vivir con una herida que no cicatriza. Cada tanto, su rostro vuelve a circular por redes sociales, en campañas de personas desaparecidas o en documentales que recuperan casos sin resolver. Su historia se convirtió en una advertencia silenciosa, un eco que resuena en las calles tranquilas del barrio donde vivió. En la puerta de muchas casas hay ahora cámaras de seguridad, alarmas, candados dobles. Pero en 1980 nadie pensaba en eso. Luciana se ha convertido con el tiempo en parte del alma del pueblo. Su ausencia enseñó a una generación entera a estar alerta. Pero también dejó una sensación amarga, la de haber fallado colectivamente, la de no haber hecho lo suficiente a tiempo. Ramón aún conserva la esperanza de recibir una llamada, una carta, una señal que aclare todo. No busca castigo, solo verdad. Porque el verdadero castigo, dice, ya lo han vivido durante todos estos años. Y mientras tanto, la pregunta que flota en el aire es simple, pero devastadora. ¿Qué pasó con Luciana Ríos esa tarde de abril? Puede que nunca lo sepamos, pero su historia sigue viva, en la memoria de quienes la conocieron, en el susurro de sus compañeros de clase, en el corazón de un padre que aún espera. Gracias por acompañarnos hasta aquí.
Si esta historia te tocó, te invitamos a compartirla. Que la voz de Luciana no se apague, que su historia siga circulando hasta que alguien en algún lugar diga lo que hace falta para cerrarla de una vez.